tiene una vocación y que lleva consigo una misión. La Iglesia la ha ido organizando en la medida en la cual dentro de la misma Iglesia, históricamente, han ido apareciendo una serie de carismas. Han ido apareciendo una serie de carismas, una serie de vocaciones, una serie de organizaciones que han ido agrupando por inspiración del Espíritu Santo a unas personas en torno a una vivencia evangélica. Todas las órdenes, todos, vivimos una vivencia del Evangelio. Lo que ocurre es que el Evangelio es tan amplio, es que el Espíritu va suscitando dentro de la Iglesia carismas diferentes para que, dando, no es porque sean diferentes, desde luego lo que no son nunca son opuestos ni contradictorios, sino que son complementarios porque son carismas en los cuales un aspecto evangélico prima sobre otro. Lo cual no quiere decir, ¿qué quiere decir esto? Una sencilla razón, que al unir y al vivir todo esto en una complementariedad, y es algo que en la Iglesia tenemos que verlo, en una Iglesia de complementariedad, vamos aportando cada orden, vamos aportando cada carisma de la vida religiosa, un aspecto que entre todos juntos mostramos la perfección evangélica. No sé si me quiero explicar. Por lo tanto, cada uno de nosotros tenemos una misión especial en la Iglesia. Y es la vivencia de ese carisma que desde el momento en que la Iglesia lo aprueba, se convierte en una riqueza que complementa la vida eclesiástica. Esto es muy importante que los religiosos lo tengamos en cuenta, porque hay como una tendencia a que la Iglesia es una cosa y todos los demás somos como adláteres. La Iglesia es el obispo, las parroquias, y las vidas religiosas somos añadidos que, bueno, que se nos permite porque, bueno, pues, algún bien hacemos en un asilo o algún bien hacemos en misiones. No, esto es un empobrecimiento total de la vida eclesial. Pero esto tenemos que tenerlo muy en cuenta por una sencilla razón, que muchas veces, sobre todo vosotras, religiosas, de vida activa, de contemplativa, ahí se escapan un poco. Pero las de vida activa se os llaman a las parroquias, no, y aquí es lo que el párroco diga con la parroquia, no mire usted. Yo dentro de la Iglesia tengo, y mi riqueza, y mi aportación a la Iglesia, y si quieren de verdad que mi presencia sea una ayuda y una riqueza, es aportando y enriqueciendo el carisma mío allá. Y así, sumando, podemos llegar. Bien, estos diferentes carismas, la Iglesia, con el paso del tiempo, los ha ido unificando en los tres votos. Es hoy lo que yo quisiera pararnos un poco en ellos. Ver los tres votos desde el Evangelio, desde la vida evangélica, desde la palabra de Dios, que al final de cuentas es lo que yo os estoy dando, porque además no sé otra cosa, lo poquitísimo que sé, va por aquí. Bien, es en
la vida. Ha sido el desarrollo en los 3 votos, ha sido un desarrollo que se ha ido haciendo en la Iglesia de una manera paulatina. En un inicio, el religioso simplemente hacía un acto, lo que por eso no podíamos llamar la profesión, era un acto por el cual el religioso prometía obediencia en manos de un superior y prometía obediencia para cumplir la vida del religioso, y en la vida del religioso estaba todo. Pero su compromiso era obedecer la vida que allí se estaba dando, obedecer un camino común. Esto fue el principio, las primeras reglas que tenemos, incluso algunas así un poco de cenobios anteriores a San Benito, aunque en San Benito tenemos ya un inicio de lo que es la vida religiosa. Pero en antigüedad son intentos, son conatos, pero en todos estos cenobios era obediencia. Prometo obediencia. Y prometiendo obediencia, pues naturalmente la obediencia al superior me llevaba a no poder tener nada que el superior no me permitiera, y naturalmente me llevaba a llevar una vida dentro del convento sin tener una familia propia, vamos a decirlo así, y estaba incluido todo lo demás. Conforme van pasando un poco los siglos, se va denunciando y va apareciendo los conceptos de pobreza y los conceptos de necesidad dentro de la Iglesia. El primero, que en su regla habla, y en el momento de el que quiera entrar en esta forma de vida prometerá pobreza, no dice pobreza, vivirá en castidad, sin propio, no dice pobreza, y en obediencia es San Francisco. Pero en ningún momento podemos decir que San Francisco sea el inventor de los 3 votos. No. Era algo que ya estaba, que en el desarrollo ya se estaba, que en la vida ya se estaba haciendo, que esa obediencia inicial ya, y esa obediencia que me lleva a esas 3 cosas, y ya estaba, diríamos, que nació antes en la misma vida y se fue centrando en estos 3 votos antes de que ya San Francisco encuentre lo que ya hay, eso ya está, y es el primero que lo pone por escrito. Pero, vuelvo a repetirlo, no es el fundador. De la misma manera que Santa Clara es la primera que habla de una clausura, y no es porque ella sea la inventora de la clausura, sino porque ya algo que está lo pone por escrito, que colocaba ahí. Bien. Por tanto, ¿por qué esta pobreza, obediencia, castidad? Pues porque esto es la vida evangélica en la cual hay una graduación. Graduación que no quiere decir, y esto pongámoslo muy claro todos, que, porque eso que se llama a la vida religiosa estado de perfección, nos hace ver que es mucho más perfecto. No es mucho más perfecto una cosa de otra. No es por perfección, es por vocación. Por eso quise la semana pasada hablaros de la vocación, porque en los 3 votos nace de una vocación que el Señor nos llama,
y es respondiendo a la vocación como uno es perfecto. Entonces, no es más perfecto el que hace los 3 votos que el que no los hace. Es más perfecto el que, habiendo recibido la vocación, la llamada del Señor a vivir por aquí, lo hace, que el que, habiendo recibido esa misma vocación, le dice al Señor que no. Ahí sí. Pero un señor o una mujer que no ha recibido esa vocación es perfecta en la vivencia de la vocación a la que ha sido llamada. Y una madre de familia llamada a ser una madre de familia es tan perfecta como una religiosa viviendo en... ¿Qué es el problema? Es el de la vocación. Y en esa vocación entonces hay una graduación de diferentes formas de vida. Y porque hay en 3 cosas en el Evangelio, hay 3 formas de vivirlo, es lo que nos ha llevado a los 3 votos. El amor no es, el amor tiene visos diferentes. La pobreza tiene visos diferentes, la obediencia tiene visos diferentes. Y por eso es donde uno se da cuenta que se puede vivir de acuerdo con la pobreza, el amor, la obediencia, según la vocación a la cual cada uno ha sido llamado. El joven rico, ¿verdad?, quieres ser perfecto, quieres cumple los mandamientos, ya los he cumplido, ya es. Pero si quieres algo más, si es que hay un más, si tu vocación es otra, entonces da un paso más. Pero eso es sí. En la castidad hay unos que son castos porque no tienen más remedio, porque se han quedado solteros y no han encontrado con quién. Hay otros que se han casado y que han vivido perfectamente, y hay otros que por el reino de los cielos, con una voluntad divina, viven de esta manera. Uno, otros y otros son caminos dentro de la Iglesia perfectamente aceptados. No sé si por eso es por lo que aquí la Iglesia ha visto que es donde están los votos, es donde está la peculiaridad evangélica que nos identifica a todos los religiosos. Bien, pues aquí es donde vamos a parar. El primer voto que voy a tratar es el voto de amar. Castidad, virginidad, como queráis. Es el voto en el que le entregamos al Señor el aspecto más importante que los hombres tenemos. Bueno, nos dice la Biblia que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué es lo que tenemos de Dios? Ya me parece que os lo dije. El amor. Por lo tanto, lo más grande, lo más digno que hay en cada uno de nosotros es la capacidad que tenemos de amar. Pero en el amor, el Papa Francisco en esta última exhortación posinodal que ha hecho sobre el amor, sobre la familia, tiene un capítulo precioso dedicado a esto. El amor en el mundo griego, mirando el mundo, podríamos verlo en 3. Uno es el amor de correspondencia. Voy a llamarlo así. ¿Qué quiere decir? El amor de yo te amo, tú me das, nos correspondemos. Yo te amo a ti
tú me amas a mí. Y es un amor en el cual yo amo y soy amado. Te doy y me das. Te entrego y te pido. Me exiges y te exijo. Es un amor de correspondencia. Existe también un amor, voy a llamarlo así, de simpatía. Existe un amor que no es de correspondencia, es que, pues de pronto, una persona me cae bien, me encuentro a gusto con ella, es, si queréis, le podríamos llamar un amor de amistad, en la cual, naturalmente, amando, uno se siente a gusto y además está amando a una persona concreta que es la que de alguna manera amo a esa persona por algo que esa persona tiene y algo que hay en esa persona. Pero hay un tercer amor, es aquí donde yo quisiera que es el amor de Dios, que en la Biblia se dice con ágape, que luego lo hemos traducido por caridad, que es un amor totalmente gratuito, totalmente generoso y totalmente universal. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios ama absolutamente a todas las personas, sean buenos, sean malos. Dios hace caer su amor como la lluvia que cae cuando llueve sobre todos los lugares. No, aquí sí, aquí no. En este tejado sí, en este no. En este bancal sí, en este no. El amor de Dios cae en todas partes. Es un amor universal. Dios ama a todos. Dios ama con todas sus fuerzas a cada uno. No es un amor etéreo, yo amo, pero ama. No. Dios ama a cada una de las personas, ama. Y ama, aunque el otro, con esa generosidad de que no pide ninguna correspondencia. Dios nos ama a todos, aun en aquel momento en que tú no lo ames. A Dios no te lo quitas de encima. No se puede. Hay por ahí una novela de ese gran escritor, ya murió, que fue Martín Descalzo, José Luis Martín Descalzo, este sacerdote, y en su juventud escribió una novela que a mí me gustó mucho, en la cual, bueno, pues hablaba de otras cosas, pero en la cual pues hablaba de eso, de un muchacho que en un momento determinado, porque muere su madre, pues le echa la culpa a Dios. Y como le han dicho que el pecado mata a Dios, pues dice, yo voy a pecar ahora, por haber muerto mi madre, yo voy a pecar, peca y va al confesionario para regodearse y decirle al sacerdote, yo he matado a Dios. Y el sacerdote le dice, mi hijo mío, qué bien, lo has matado, pero sabes una cosa, ahora quítate el cadáver de encima. Ahora quítate el cadáver de encima. Lo tendrás muerto, pero quítate el cadáver, porque el cadáver se quedaba, porque Dios no se va. Quítate el cadáver de encima. A mí esa frase de Martín Descalzo en la novela me llamó, porque es esto que estoy diciendo. Es Dios está ahí y no se va nunca de nuestro lado. Ese es el amor de Dios. Por lo tanto,
hay una forma de amor diferente. El amor humano siempre sea amor de correspondencia, yo te amo y tú me amas, sea el amor de simpatía, de amistad, amo a alguien por algo, y si no tiene ese algo, no lo amo. Pero esta persona me cae muy bien porque tiene un coche y me pasea. La otra no me cae bien porque no tiene un coche. No sé, pero digo eso, pero digo que me cae muy bien porque, pues bueno, no sé, pues cuando hablamos, que es una persona que habla mucho, que tal, ya cada uno sabemos cuando decimos, hay un algo porque si no estuviera eso, no estaría. Es decir, siempre el amor humano es un amor correspondiente. Cuando tocamos el amor humano más pleno, que puede ser el amor del matrimonio, nos encontramos con una cosa, que el amor del matrimonio tiene que ser uno y único. El marido tiene que querer con todas sus fuerzas a la mujer y tiene que querer únicamente a la mujer. Y si no ama y ama, está siendo infiel. Entonces es un amor con todas tus fuerzas a una persona. Uno a uno. Uno a. Y el amor humano está ahí. Porque el de amistad a tal viene diciendo, pero yo puedo tener muchos amigos, pero tengo siempre un número limitado de personas. Si no conozco, ¿cómo voy a querer a esa persona si no la conozco? Hay un número. El amor de Dios es un amor completo, uno, porque a cada uno de nosotros Dios nos quiere con todas sus fuerzas. Dios me quiere de una manera personal, con todo el amor que Dios es capaz de dar a cada uno de nosotros. Nos ha elegido por amor antes de crear el mundo. Dios nos ama a cada uno independientemente de lo que somos, independientemente de lo que hagamos. Dios no deja de amar al hombre nunca. Pero Dios ama de esa manera a todos. Es un amor uno, pero universal, no único. La virginidad, el amor. Cuando nosotros vamos ante la Iglesia, hacemos el voto de amar. ¿No es? Daos cuenta y tenerlo muy claro. Generalmente entendemos, y la mayoría de la gente dice, no, es que yo he hecho el voto de no amar a nadie. Mayor contradicción al Evangelio, mayor contradicción a este es el único mandamiento que os doy. El amor, la castidad no es algo, ninguno de los tres votos. Es lo que yo quisiera deciros hoy. Desde el Evangelio es algo negativo. No es no harás, sino harás. Cuando yo hago el voto ante el Señor de virginidad, no le digo no voy a amar, sino aquí tienes un corazón para amar como tú amas. Para llevar ese amor que tú tienes y hacer de verdad tu amor visible en el mundo. Que yo pueda decirle a todo el mundo, Dios te ama porque te amo yo. En el amor que yo te estoy dándote el amor de Dios. Esa es lo que le decimos al Señor. Yo te amo a ti, a cada persona.
persona. Es un amor de obra. La semana pasada, por la pregunta que me hicisteis, terminamos un poco aquí, pero lo entendéis ahora. No es un amor en las nubes. Eso de decir, no, yo es que amo a todo el mundo. Mirad, decir yo amo a todo el mundo y decir yo no amo a nadie es exactamente lo mismo. Porque tú amas a todo el mundo. ¿A quién amas? Y la respuesta del progreso es decir, en cada minuto de mi vida, a quien tengo delante. En cada minuto de mi vida, a quien exige de mí un servicio, una ayuda, una presencia, una sonrisa, una mano para ayudar. Mi vida está a disposición del que la necesita en cada uno de los momentos. Como Dios está a disposición de cada uno. Es decirle, es de poder decir, Dios te ama a las personas y ese amor lo tienes que ver en el amor, en el servicio. Vamos otra vez, vuelvo a repetir, ya me quedo esto porque ya la semana pasada al final os lo dije, no se trata de un amor de sentimientos. Vais a tener muchísimas personas delante que os van a dar dolor de cabeza y dolor de estómago. Ayudarles, echarle una mano, tratarlos como si fuera mi mejor amigo. Que en realidad sea una persona que me ha hecho mucho daño, una persona a la que humanamente no tengo por qué estar agradecido. Lo amo, porque Dios lo ama. Lo sirve, lo ayuda. Es educarnos, darnos cuenta, esto es hablar así, no es algo que viene directamente y que ya lo tenemos todo el mundo y tú puedes elegir esto o lo otro, no, ni mucho menos. Humanamente nos sale a todos los amores de correspondencia, los amores de amistad, de que hay que busco, que mira que ver, pues esta persona que bien me siento y esta persona, mira tú cómo me ayuda. No es lo que nos sale. El ir amando así, el ir amando de esta manera, hay que ir educándonos. Es decir, hay que ir creando un hábito. Se nos habla mucho, seguramente en el noviciado y demás van a hablar mucho de cuidado con los hábitos, ¿no? Hay que crear hábitos buenos. Y de la misma manera que el hábito malo, cuando uno se va a callar, es por la repetición de un acto, que al final ya uno lo hace sin darse cuenta. Los hábitos buenos se crean de la misma manera. Al principio tiene uno que esforzarse, cuidado, que esto lo tengo que hacer, cuidado que yo no me... Cuidado que en este momento yo no me porto, yo no he tratado con amor a esta persona, yo no he ayudado a esta persona, yo me dejo llevar por mis sentimientos. Y una y otra vez va creando en nosotros ese hábito. El voto de virginidad es decirle al Señor, Señor, aquí tienes mi corazón, para que ames con él a todas las criaturas. Y de la misma manera que el profeta decía, una frase que a mí me gusta mucho y que no lo he dicho todavía, que los pies, las manos y la boca del Señor son sus profetas. Es decir, Dios va allí donde va su profeta. Dios hace lo que su profeta dice, hace. Y Dios dice lo que el profeta ha dicho. Dios ama a los demás
a través nuestro. Y nos ha llamado a cada uno de nosotros para ser testigos de su amor, para que llenemos el mundo de amor. La castidad no es un bien, muchas veces nos han dicho que también es un bien. Tener cuidado, que la castidad es un bien que hay que guardar porque los peligros. No, la castidad no es un tesoro que hay que guardar con peligros. Claro que sí que hay que guardar la castidad, ¿cómo no? Pero la castidad es bíblicamente un amor que hay que ofrecer, que hay que dar y que poner. Naturalmente, teniendo cuidado el otro, ¿verdad? Una cosa no quita la otra. No sé si me... Ese es el voto, evangélicamente hablando. Ese es. Cuando nos dice que tenemos que ser así, porque el Señor nos llama, es porque esta es una vocación especial, y una vocación en la cual tenemos que esforzarnos. Una vocación que rompe y que va más allá de lo humanamente. El amor humano es el otro. Yo aquí voy a amar como Dios ama. Y para ello, naturalmente, voy a tener que experimentar y darme cuenta yo y reconocer yo el amor que Dios me tiene, para que, teniendo y conociendo el amor que Dios me tiene, yo pueda dar ese amor a los demás. Sentirme amado por Dios. Por eso no puede haber cosa peor. Quitárnoslo de la cabeza, esa idea de la religiosa que vive atemorizada todo el tiempo por los castigos que el Señor le puede mandar. El religioso tiene que darse cuenta, es una persona que tiene que descubrir un Dios que es amor, que nos ha amado hasta el extremo, hasta la muerte, y por eso, descubriendo ese amor, y me ha amado a mí, siendo yo lo que sea, me ha llamado a mí, me ha elegido a mí y me ama a mí, independientemente de cómo yo sea. Voy ahora a responderle. Voy ahora a ser lo que tengo que ser. No sé si eso es el amor. Eso es lo que al Señor le decimos cuando hacemos el voto de castidad. Aquí me tienes, Señor, para lo que quieras. Mi corazón para más contigo. He descubierto, he tomado en mí el amor que tú me tienes. Voy a darlo a los demás. Voy a enseñarlo a los demás. No sé si está claro o no está claro. El otro voto que hacemos es el de pobreza. Mirad, cuando Jesús nos habla de pobreza, cuando en la Biblia se nos habla que bienaventurados los pobres, se nos está diciendo una cosa a veces muy diferente a la que nosotros entendemos. Porque mirad, para nosotros que somos occidentales, que tenemos una cultura greco-romana, ya alguna vez os he dicho esta misma palabra, estamos aquí, nos enseñaron a pensar Platón y Aristóteles y no Isaías y Jeremías. Con Platón y Aristóteles, la pobreza, ¿quién es un pobre? Y cuando se va a definir quién es un pobre en nuestro mundo, a ver, ¿quién es un pobre?
la Biblia habla de pobreza, no es eso lo que ve. Es verdad que un pobre es el que no tiene dinero. Pero lo importante de un pobre, al ponérnoslo como modelo, no es que no tenga dinero. Porque nosotros medimos la pobreza como cuánticamente. Definimos la pobreza con no tener o tener poco, con cantidad. No tengo que contar o tengo que contar poco. Es cantidad. Para el mundo bíblico, la pobreza, lo que caracteriza a un pobre, lo que de verdad hace una persona pobre, no es si tiene mucho o poco. Lo que hace una persona pobre es que necesita del otro, que no se basta, no se vale por sí mismo, no se basta a sí mismo, necesita ayuda. Y en ese aspecto, si os dais cuenta, todos somos pobres, porque nadie se basta por sí mismo. En primer lugar, ¿ante quién somos pobres? Ante Dios. Todos somos pobres a los ojos de Dios. Todos necesitamos del Señor. Todos necesitamos de Dios. Sin Dios no somos nada. Yo necesito de Dios. ¿Cuál es la actitud de un pobre, es decir, de un necesitado ante la persona que necesita? La mano extendida y un montón de reverencias. Hágame el favor de... Hay que ver cuando necesitamos algo y vamos a la persona que nos lo puede dar, cómo extendemos las manos, cómo hacemos reverencia, cómo le decimos a esa persona. Es esa actitud de ponerte ante el otro como alguien que necesita de él. Por eso, para el mundo bíblico, el más rico del mundo, enfermo en una clínica o en un hospital, es un pobre que necesita de la enfermera, necesita del médico, necesita de las medicinas, necesita de él. Y esa persona, como necesitado, no puede pegar 4 gritos y decir: ¡oiga, mi padre! Ha dejado de ser. ¿Quién es pobre? El que trata al otro como un pobre que necesita tratar al otro. Es decir, el que mira siempre. ¿Te das cuenta? En la oración nuestra, en la Biblia, ¿os habéis dado cuenta? La de veces, o no, o gente, ¿cómo ponemos la oración, que es el dirigirnos a Dios? A ti levanto mis ojos, que he puesto bajo, a ti que estás arriba, como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores. Es desde abajo arriba. Es tratar a todo el mundo con una benevolencia, como alguien que, si en este momento no necesito de él, en algún momento voy a necesitar. Pobre es el que nunca se coloca por encima del otro. Hay 2 momentos bíblicos muy bonitos para explicar esto.
El primero lo tenemos, es el capítulo 18 del Evangelio de Mateo, al comenzar los primeros versículos. Dice allí una cosa, y dice esto: los apóstoles iban discutiendo por el camino quién era el mayor, quién manda. Humanamente hablando, totalmente lógico. Jesús les acaba de decir por 3 veces: vamos a Jerusalén, y en Jerusalén van a matarme. Y los apóstoles dicen: pero si lo matan, desaparece. Y si desaparece, entonces, ¿aquí quién va a matar? ¿Aquí quién va a matar? ¿Quién es el mayor? Y cuando Jesús se da cuenta de esto, coge un niño y les dice, como un niño: pequeños, haceros pequeños. Y les dice 2 cosas preciosas. Porque mirad, si lo que preguntáis es quién es mayor, lo que va a venir es el desprecio. Cuando tú te crees mayor que el otro, lo desprecias. Cuidado con despreciar a uno de estos muy pequeños. Os aseguro que sus ángeles están ante el Padre. No despreciar a uno de estos pequeños. Con la pregunta de quién es el mayor, despreciamos. Nace y nace el desprecio. Sin embargo, cuando nos hacemos pequeños, vosotros, como este niño, haceros pequeños, y cuando os hacéis pequeños, ¿qué hacéis? Acoger a uno de estos pequeños, echarle una mano, acogerlo, ayudarle, arroparlo. Desde el sentirse mayor nace el desprecio a los demás. Desde sentirte pequeño, pobre, nace la acogida al otro. Mira, simplemente una cosa. La diferencia de tonto, ya te has equivocado. Uy, todavía no has aprendido todavía. Ven un momento. Vamos a hacerlo los dos a ver si aprende eso. Porque esto, mira, haciéndolo así ya verás tú cómo sale. Te voy a enseñar cómo se hace. Aprende, lo que tienes muy mañoso, mira, vamos. ¿Veis lo que es pobreza? ¿Veis lo que es pobreza? Independientemente de cómo me suena el bolsillo. Realmente, luego va a haber una cosa. Qué difícil es tener el bolsillo lleno y no tener una relación, que aquí no está puesta, de compraventa. Como tengo dinero, te pago, te compro, y como te compro, te exijo. Y como te compro, la pobreza es tratar a todo el mundo como si fueran tus señores. Saber estar con el otro. El rico para el Evangelio es no el que tiene, sino el que desprecia. El que porque tiene se cree más que el otro, mira al otro por encima del hombro y le imposibilita. Daos cuenta, desde ahí, desde esa visión,
se imposibilita el poder cumplir el mandamiento principal y único que Jesús nos ha dado. Quien se cree mayor que el otro, quien compra al otro, quien le exige al otro, no puede amarlo, no puede servirlo, no puede echarle una mano, no puede hacer ese amor de obra que es el ágape, que es la caridad. Por eso la pobreza es muy importante, porque la pobreza es la que nos capacita el poder amar. Qué difícil es, sin pobreza en la relación, amar al otro. Porque nos va a salir el creer al otro, el ponerlo, el juzgarlo. ¿Por qué no juzgar? Porque cada vez que tú juzgas al otro, te estás creyendo mejor que él. De San Francisco, no juzgar, porque el juicio impide la caridad. Perdona que sigue con San Francisco, pero es que supo captar cuando San Francisco nos habla tanto de pobreza, es aquí lo que nos está hablando. Hay un momento muy bonito en la vida de San Francisco con un novicio, con un novicio. Los frailes empezaron a vivir en aquel tiempo. Los libros de corales eran esos que hemos visto en los que hay ahora pues en algunos museos y tal, grandísimos, con letras grandes, porque había un coral en el, pues se llamaban corales, estaban en el coro para que todo el mundo pudiera ver. Valía mucho dinero, los frailes no tenían. Iban, cuando tenían que rezar, se iban a la iglesia más cercana y allí que había uno en el coro, lo abrían y rezaban allí, pero no tenían. Y un novicio, que debía de ser de una familia bastante pues, potente económicamente, pues le dijo a San Francisco: mira, Francisco, yo me da cuenta de esto, para rezar vamos allí algunos días, no podemos ir, nos quedamos sin rezar el breviario, pues esto, si nosotros tuviéramos un breviario, si nosotros tuviéramos un salterio, pues lo podríamos hacer, ya sé que es caro, pero mi padre con un gusto tremendo, si yo digo a mi padre que nos compre un salterio, vamos, al día siguiente lo tenemos, porque mi padre lo haría estupendamente. No. Pasaban los días. Francisco, que mira, que ayer nos rezamos, pues si tuviéramos el salterio, pues no. Y ya, al cabo de un tiempo decirle no, mira, si tú ahora mismo le pides a tu padre el salterio, lo vas a tener. Pero cuando tengas el salterio a los pocos días, vendrás y me dirás, si tuviéramos el breviario, sería mucho mejor. Y si tuviéramos el breviario de cada uno de los tiempos litúrgicos, cada tomo, mucho más. Y entonces, cuando tú tuvieras todo esto, que nadie te lo había dado, y que no pasa nada por tenerlo, pero pasa una cosa, que cuando tú tengas aquello, te vas a creer muy importante, vas a decir qué libros tengo y los demás no. Y le vas a decir a un hermano tuyo: oye, ve a mi celda, ve a mi choza y tráeme el breviario, para que nunca le mandes a tu hermano que te sirva, no tengas el breviario. Para que nunca le digas al otro que te sirva. Es esto. La pobreza, que es esa pobreza de no sentirnos nunca mayores que el otro, no ser más que el otro. Ahí naturalmente que luego va a ser una ayuda muy grande el que además de tener ese sentimiento no tengas el dinero que te puede servir de contrapeso y hacer que tu relación con los demás sea una relación de compra-venta. Como te he comprado, como te pago, te mando. Y hacer lo que yo diga, que para eso te pago.
y tengo derecho a exigirte porque te pago. Tiene el peligro, el dinero tiene el peligro de no tanto hacernos mayores cuanto hacernos eso, mayores en cuanto que al otro lo tenemos sometido a cambio de un dinero. Le damos. Por eso, nunca en el Evangelio, nunca evangélicamente, tener esto muy en cuenta, la justicia es pagar lo que debe. La justicia, ¿verdad? Es la justicia de Dios, dar mucho más de, y cuando te pidan el manto, da también la capa, y cuando te pidan que vayas una milla, vete dos, y cuando es mucho más distinto, estar a disposición de, ponernos a disposición de el voto, nuestra vida evangélica, desde el Evangelio, desde el voto, es estar en medio del mundo con una actitud de menores, sin despreciar al otro. Por eso, yo diría que desde el Evangelio hay 4 clases de personas con respecto a la pobreza. Está el rico, es decir, el que se cree mayor y obra como el que es mayor. Ese, das cuenta en las bienaventuranzas, el rico, que es rico, cuando trata a los demás, les hace llorar, porque siempre los humilla. Y vuelvo a deciros, se puede ser rico sin un céntimo. Se puede ser rico creyéndote más que el otro y a cada cosa que haga el otro insultarlo, vejarlo, humillarlo. El rico que se comporta como rico. El rico que hace todo lo posible por no colocarse encima de nadie, que respeta a los otros, que los valora, que los acoge. En las bienaventuranzas, que al final las bienaventuranzas es un canto a la pobreza, en las bienaventuranzas, estos se llaman los mansos. ¿Quién es el manso? Pues es bonito, no me doy cuenta, en el Evangelio vuelve a aparecer otra vez, en el Evangelio, en las bienaventuranzas, bienaventurados los mansos, y luego aparece 2 veces más la palabra, para que nos demos cuenta que un manso no es un toro que no embiste, es otra cosa. 2 veces. Una es cuando Jesús nos dice: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os ayudaré. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesús se llama a sí mismo manso. Y va unido manso a humildad. De todas formas, es un momento en el que ya nos hace comprender que manso es algo de humildad, pero no acabamos solamente con eso, y con la bienaventuranza estaríamos teniendo que hacer unos malabarismos bastante grandes para decir, bueno, ¿quién es manso? Pero hay un segundo momento, que es el momento en que Jesús entra a Jerusalén el domingo de Ramos. Acordaros lo que se dice de él. He aquí que tu rey viene manso, montado. ¿Y por qué es manso? Porque va montado en una borriquilla. Va montado en una borriquilla, no en un burro. Las burras son más pequeñas que los burros. Es el más bajo de las monturas. El rey tendría que haber entrado a Jerusalén montado en un caballo.
la cabalgadura de un rey, ya que tu rey viene, la montura de un rey era el caballo. Con el caballo uno va con las rodillas a la altura de la cabeza de los demás y todo el cuerpo por encima. Me coloco por encima del otro. Te miro desde arriba, desde la borriquilla va la cabeza a la vez. He aquí que tu rey viene sin colocarse encima de ti. He aquí que tu rey viene manso, montado en una borriquilla. No a ser más que nadie. Bueno, pero me he ido con lo de rico y me he dejado a los otros. Hay también, desde el punto de vista, el rico pobre, que es el manso. El que, aunque pueda entrar montado en un caballo, no se montará en un caballo por ser más que el otro. No se creerá nunca más que el otro. No obrará nunca con los demás como si fuera mayor que ellos. No le dirán nunca a nadie, pero ¿qué te has escrito? Que tú no sabes quién soy yo. Está luego el pobre rico. Y también lo hay. El pobre que no tiene pero se me dio la saliva bueno, ya vamos poco a poco, sí, más, yo me lo dejo. Digamos que es aquel que, siendo pobre, siendo una persona que no puede, sin embargo, tratar a los demás a grito y a desprecio. Os lo voy a poner con un ejemplo, pobrecillos, no despreciándolos, pero tal, yo no sé si os ha pasado alguna vez de salir de una iglesia, tener al pobre allí pidiendo, y si no le habéis dado, empezar a deciros y insultaros. Pues luego el pobre es pobre y cada vez obra y se pone al servicio de los demás, sin exigir y sin imponer. Está el pobre que trepa por conseguir, el pobre que insulta porque se puede mandar, o el pobre que no está de acuerdo con y hace todo lo posible y está deseando, intentando hacer todo lo posible por colocarse, por subir, por estar encima del otro. Os dais cuenta entonces como no es el dinero, es la actitud. Aunque, volvemos a decir, el dinero, el que no haya dinero ayuda a que haya una actitud de pobreza. Entonces, el voto nuestro de pobreza desde el Evangelio, desde lo que Jesús nos enseña, desde la mansedumbre, desde las bienaventuranzas, gracias, de las bienaventuranzas, es precisamente decirle al Señor, aquí me tienes para servir. Al final de cuentas, yo no veo la diferencia entre la castidad y la pobreza, porque si la castidad es sirve al otro, llama al otro diciéndole así te ama Dios, la pobreza es la actitud con la cual yo sirvo al otro para decirle que Dios lo ama. Y al final uno, cuando en mi relación con los demás voy a terminar diciendo, bueno, pero esto lo estoy haciendo ¿por pobreza o por amor?
lo hacemos en no tener, en no casarme, una cosa es una cosa, otra es otra. Si lo miramos evangélicamente, es todo la vivencia de esa relación con Dios. No sé si es lo que quiero haceros ver, pero entonces es positivo. No es no tener, sino que es ofrecer mi vida al servicio de los demás. Y tenemos la obediencia. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Le dice San Pedro a los sumos sacerdotes o a los miembros del Sanedrín, cuando lo llevan ante el Sanedrín y le dicen: la obediencia es cumplir, escuchar. La obediencia se la debemos a Dios. Es realizar el plan que Dios tiene sobre nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que obedecer? A un plan que desde antes de crear el mundo, Dios tiene para cada uno de nosotros un plan que está en nuestra vida desde el momento en que Dios nos eligió. Acordaros de la semana pasada. La elección, la vocación, lleva consigo una misión. ¿Qué es la obediencia? El hacer esa misión, el realizar, el abrazar esa, es decir, ir cumpliendo la voluntad de Dios en cada momento. Nos cuesta muchísimo esto, porque generalmente queremos, hay como una tendencia humana de querer que porque somos amigos de Dios, Dios nos tiene que hacer caso. Y tiene Dios que cumplir nuestra voluntad y no nosotros la suya. Simplemente me voy a una experiencia de cada una de vosotras, 1000 veces. Contar a ver las veces que le habéis dicho al Señor: dame, hazme, pon, quiero, pon. Y luego contar las veces que le habéis dicho al Señor: ¿qué quieres de mí? Queremos que Dios haga nuestra voluntad, no hacer nosotros la voluntad de Dios. Cada día, cuando Jesús nos enseñó a la vivencia de la oración, que digo porque es obedecer a Dios, y eso, el obedecer a Dios debe venir de nuestra oración, el Señor nos dijo que cuando recemos, digamos: hágase tu voluntad, no que se haga mi voluntad, no escúchame para que se haga lo que yo quiero, hágase tu voluntad. Es la voluntad de Dios el realizar en cada momento la voluntad de Dios, y Dios me va a manifestar su voluntad a través de los acontecimientos y a través de las personas. ¿Qué quiere Dios de mí? Pues si me hagas esa pregunta y quiero que me dé todo un tratado de cosas y me dé tal, podemos estar que no vamos a saberlo nunca. Pero si cada mañana nos levantamos y le decimos al Señor: Señor, ¿qué quieres de mí hoy? Pues me va a querer que le ayude a esa anciana que ahora mismo está ahí a levantarse porque está intentando, a enhebrarle la aguja a aquella otra que quiere coserse un botón y que le cuesta trabajo hacer aquello, preparar, hacer, poner, abrir, coger el teléfono. Es ir viendo que el Señor me va a pedir. ¿Qué quiere el Señor de mí? Me lo va a mostrar en las exigencias de los otros y en los acontecimientos que vengan.
¿qué quiere el Señor de mí? Que ame al otro, que ayude al otro, que esté al lado del otro, que con pobreza ame al otro. Es obedecer desde ahí. Obedecer desde, naturalmente, desde una comunidad. Y por tanto, pues, esa obediencia lleva consigo, con lo que hemos dicho antes, todo un carisma, unas constituciones, con un estilo, cada uno diferente, que voy entrando ahí. Por tanto, ¿qué es la obediencia? Con la ayuda de mis hermanas que viven, el no soy yo solo porque me puedo equivocar, hay de que vaya solo, amiga, dice Eclesiastés, para no ir solo, porque confundir, acordaros lo que os dije del obispo de Teruel, el señor Vicuendas, si me quise usted que me quede ahora yo una semana rezando, le voy a decir que sí, pues ya se lo digo, pero se lo digo diciendo, a mí me ha gustado mucho que me digan esto. Si es la voluntad del Señor o no, el Papa que me lo está pidiendo lo sabrá. Yo es esto. Es saber distinguir la voluntad de Dios de mi voluntad no es fácil. Y por eso se nos da toda la fuerza de la fraternidad de los hermanos. Los hermanos nos van pidiendo lo que Dios quiere de nosotros y a la vez pues corrigiéndonos para hacernos ir por el camino que debemos ir. Los hermanos son una ayuda inestimable, no porque nos mimen, sino porque nos objetivizan, porque nos ayudan a no equivocarnos, porque tenemos que estar muy bíblicamente y evangélicamente, tenemos que estar muy convencidos de una cosa, que Dios no va a estar presente en ti y yo, tú y yo y tú, porque te puedes equivocar. Cuando el Señor nos ha dicho, ahí estoy yo en medio de vosotros, cuando dos o más están en la comunidad. En la comunidad es donde está el Señor, ayudándonos. Una obediencia al plan de Dios vivido en medio de mis hermanos para hacer realidad ese mundo que mi regla, mis constituciones, mi vida religiosa está intentando realizar. Eso es la obediencia. Es ver una regla, unas constituciones, una congregación, una orden aprobada por la Iglesia, con un carisma que la Iglesia ha visto que es una obra del Espíritu que va a ayudar. Primer punto, ¿qué pide Dios de mí? Una vez que yo entro y una vez que yo le digo al Señor en mi voto, aquí me tienes para hacer realidad ese carisma que la Iglesia ha aprobado y con el que, como decíamos el primer día, una vocación no es igual, pero dentro de ella me siento realidad y pienso que esto es lo más parecido a lo que Dios me pide de mí. Pues aquí me tienes, dispuesto a realizar esto en medio de mis hermanos poniendo esto, aceptando entonces una obediencia ahí a lo que Dios
pensando en lo que cada momento me va a decir esta. Globalmente voy a vivirlo en lo que mi congregación, mi orden, mis constituciones, mi regla me van diciendo de acuerdo con. Por eso, precisamente, las constituciones no las aprobamos nosotros, nos las aprueba la Iglesia, porque pues de la misma manera que le decimos a la Iglesia, apruébalas para que no haga lo que a mí me parece, sino desde fuera tú lo mires, de la misma manera la congregación me dice a mí, ¿para qué? Para que no me equivoque, para que no vaya, para ir desde este aspecto. Y otra vez lo mismo, es cuando termino de obrar porque amo, porque soy pobre, porque quiero obedecer, porque quiero cumplir el plan de Dios, que es. Pero entonces mi voto es precisamente un decirle al Señor, aquí me tienes dispuesto para hacer tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad. Quiero hacer realidad el sueño que tú tienes de mí. El día que tú me elegiste para algo. Tú has pensado para mí, para algo. Yo quiero hacer ese algo. Lo quiero hacer amando, y para amar no quiero colocarme encima de nadie ni hacerme daño a nadie. Hay una relación total. Donde termina la obediencia, donde empieza la pobreza, donde termina la castidad, el amor, pero entonces no es no hacer lo que yo quiera, no tener dinero, no casarme. Es amar, acoger, realizar. Amar a Dios y al prójimo como Dios ama. Acoger sin pensar que soy más que nadie, viendo a todas las otras personas con la dignidad de lo que son hijos de Dios y cumpliendo un plan, una voluntad que Dios en su infinita misericordia tiene para mí. Me ha elegido para que yo en el mundo sea esto, ser lo que Dios ha querido que yo sea. Eso es nuestros 3 votos. No mirarlos nunca del no, porque desde el no, porque no soy mejor si hago lo que quiere Pepita Fernández, que es mi superiora, que si hago lo que quiero yo. No soy mejor porque tenga 5 duros menos que el que tengo al lado, ni soy mejor porque me haya casado y tenga 3 hijos, que porque no. La perfección de la vida religiosa está en esto, en que le ofrecemos nuestro corazón al Señor para, desde la humildad, desde la pequeñez, desde el ser como niños, nos dedicamos a cumplir el sueño de Dios en nuestra vida, para lo que Dios nos ha hecho. Ha querido de nosotros algo. Y das cuenta, cuando lo miramos de ahí, das cuenta qué maravilla el pensar, Dios tiene un plan para mí. Dios cuenta conmigo para hacer algo. Yo tengo que hacer algo que Dios quiere.
Sí, cuando decía que entre la castidad y la pureza tenía mucha similitud, pues yo también estaba pensando, cuando estaba escuchando todo esto de la pureza, yo decía, pues esto parece humildad, se podría decir la palabra humildad. ¿Qué diferencia puede haber así entre humildad y pobreza en este sentido bíblico? Humildad y pobreza, desde el sentido bíblico, viene a ser absolutamente posiblemente diríamos que la diferencia podría estar en esto. Es lo mismo, pero la pobreza es la actitud de la cual yo me muevo, y la humildad es lo que se ve cuando esa actitud se pone en obra. Lo que se ve que hay una persona humilde, pero es lo mismo. Yo, a lo mejor la única diferencia que vería sería que la pobreza es más una actitud interna, es un convencimiento de que luego a la hora de hacerlo práctico, se me convierte en una persona que es humilde. Yo diría que podría ser eso un poco lo que la dije, pero es lo mismo, una está unida a la otra. No hay pobreza sin humildad, ni hay humildad sin pobreza. Son dos momentos, eso es la actitud y la visibilidad. ¿Más? Pues ha sido un placer estar con vosotras estas 3 semanas. Bueno, me han dicho que tenéis que hacer un trabajo. Me han dicho que tenéis que hacer un trabajo. Que está puesto en la página. Entonces, es decir, en la página puse ahí el trabajito de misión y esto, y al final en esto existe, hay un pequeño trabajillo. Pues ese es eso, lo que quería deciros. En la página está ese hacer ese. Y cuando llegue con esto, pues lo entregáis en secretaría, y yo ya os lo devolveré corregido. ¿Vale? Eso es lo que tienes. El primero es leerlo lo de los profetas, subrayar y las conclusiones. O sea, se puede hacer todo un poco en las preguntas ya que ¿se hace todo junto conmigo? Lo que pone. Dale. Gracias. Ay, se me ha olvidado totalmente. Se me ha olvidado, mira, perdona. No tiene cierto cosas en la cabeza y se me... Bueno, ya seguíamos buscando. Yo, a ver si puedo, yo te dejo ahí una nota. Vale. Una cosa, hemos visto la segunda clase. ¿La primera no la tenemos? ¿O no lo sabemos? Vamos a ver. La primera hubo, según me ha dicho el director, ha habido un problema. Es que no se grabó. No. Entonces, ahora mismo estamos hablando de eso, tenemos pendiente el que yo un rato me ponga y lo grabe, pero para eso tiene que ponerse con la máquina y tenemos que buscar un momento en que yo pueda y él pueda. Entonces parece ser que hemos de encontrar que la semana que viene va a ser posible. Entonces cuando esté hecho, lo único que pasa es que lo haré de una manera más
más resumida. Por las hermanas que están en... Lo haré de una manera más resumida, pero haremos un pequeño vídeo de 20 minutos, una cosa así, con lo de los profetas. ¿Vale? Gracias. Muy bien, pues nada. Gracias. Llévatelo si quieres. Ah, bueno, Sí, sí. Y si quieres revisar todo legal. que me encanta.